Buenas tardes, queremos darle la mejor y más cálida bienvenida a quienes participan de esta reunión del ciclo de Margarita Stolbizer que venimos llevando adelante en la universidad hace muchos años. Bueno, Margarita se acuerda bien, ella tiene más precisión en los datos. Y esta vez eligió un tema muy interesante, el control público como instrumento de gestión estatal, donde si queremos tener una gestión seria, una gestión profesional, una gestión que haga a la gobernanza tal como hoy se la entiende, bueno, el control público es una cuestión insoslayable. Y tenemos buenos expertos hoy. Bueno, Margarita los va a presentar bien. eh, Carla Pitiot tiene una experiencia muy importante en el Estado y Oscar Oslak es un clásico en lo que es el desarrollo del Estado argentino, en fin. No voy a ahondar yo, no voy a meter mucho en eso, pero quería destacarlos a los dos porque va a ser un lujo la reunión de hoy a la tarde. Así que adelante, Margarita, con tus invitados. Bueno, muchísimas Ujú. gracias. Gracias a la UCES a través del rector, del doctor Gastón O'Donnell. Muchas gracias, como siempre, a todo el personal técnico y administrativo de la UCES que nos permite llevar adelante estas conversaciones. Estamos en el octavo año desde que empezamos con este ciclo. Inicialmente era un ciclo presencial y después pasó a ser un ciclo virtual que también grabamos porque justamente tiene una enorme riqueza la posibilidad de contar con estas exposiciones que nos hacen generosamente muchas personas del más alto nivel, como va a ser hoy y han sido todas las anteriores, ¿no? Hoy hay una particularidad sobre todo que tiene que ver muy con la coyuntura, ¿no? La coyuntura indica que cada vez necesitamos hablar y analizar mucho más el papel que tiene el control público para el funcionamiento del Estado y sobre todo para que el Estado pueda cumplir con su finalidad principal, que es el bien común, ¿no? Desde hace 8 años, decía, tenemos este ciclo, ha ido cambiando de temas, pero en este año el tema central de nuestro ciclo anual es el valor de las instituciones de la democracia. Y hemos hablado de la justicia también con personas vinculadas con la justicia del más alto nivel, hemos hablado de la economía, hemos hablado de la cultura, bueno, hemos hecho una gran cantidad de actividades, pero hoy nos vamos a referir de manera muy puntual al tema del control público, ¿no? Y entonces el título de nuestra reunión de hoy es justamente el control público como instrumento de la gestión estatal. Y vamos a tratar de no caer en esta urgencia de hablar de la coyuntura y del problema de control o del descontrol que venimos viendo, para tratar de ver justamente cuál es el valor que tiene el control público en el funcionamiento de las instituciones, de qué manera mejoramos el funcionamiento del Estado con un adecuado funcionamiento de los controles públicos. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo algo de Oscar Oslak en uno de sus libros que me impactó y que he repetido siempre mucho esa frase, que decía: no hay que considerar el control público desde una connotación detectivesca, sino naturalizar cuánto significa esto para el buen funcionamiento, ¿no? Bueno, no quiero demorar mucho más. Como decía Gastón recién, tenemos dos invitados realmente de lujo, muy conocedores de lo que es nuestro tema desde perspectivas distintas. Para mí son dos personas, además muy, muy queridas, muy apreciadas, así que es un gran gusto tenerlos como invitados y les agradezco muy especialmente. Carla Pitiot es abogada. Carla tiene una trayectoria adentro de la Auditoría General de la Nación. Desde ese lugar también ha desarrollado una tarea sindical muy destacada justamente en la Asociación del Personal de los Organismos de Control y ha tenido a cargo distintas secretarías de APOC en las que ha desempeñado una tarea realmente destacada. Lo ha hecho también desde una perspectiva de género y contemplando siempre el tema de la transparencia como parte, por supuesto, de la gestión.
Tuve el gran gusto de tenerla como compañera en la Cámara de Diputados, trabajamos muchos temas juntos y fue también una gran legisladora, Carla. Actualmente ella es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Éforo para la Participación y el Control Ciudadano. Seguramente Carla nos va a contar, nos va a hablar un poco más sobre esta fundación. Y tenemos a Oscar Oslac, que yo diría es el maestro de maestros cuando se trata de hablar de control público. Leer todo su currículum sería tremendamente largo, pero en este momento él es director del doctorado de Políticas Públicas, Gobierno e Innovación de la Universidad de Río Negro, es investigador superior del CONICET y dirige la maestría de Administración Pública de la UBA. Por Claro, supuesto que lo que necesitamos destacar de Oscar es la cantidad de publicaciones, de libros, así como de reconocimientos y premios que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Pero me gusta, es doctor en economía, tiene obviamente posgrados en la Universidad de Harvard, en la de California, fundador de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Pero sobre todo lo que me gustaría destacar es el comentario que me han hecho todas las personas a las que le hablo de Oscar y de esta conversación, y todos lo que dicen es cuánto aprendieron con él. Por eso digo, es un maestro de maestros, y destaco de las múltiples actividades y su trayectoria la actividad docente, ¿no? No solo como conferencista, sino como docente, y es ahí donde mucha gente lo reconoce a él como quien les ha permitido a muchos sostener sus carreras en torno al aprendizaje, o a los aprendizajes que Oscar les ha transmitido. Así que vamos a comenzar esta conversación de manera como hacemos siempre, de manera informal, pero apuntando no a atender las coyunturas, lo que tenemos en el día a día, sino más bien pensar en ese valor hoy del control público como parte del funcionamiento de las instituciones, pensando, si se quiere, tal vez en un estado ideal, en una visión de futuro, en una visión de proyecto de país, ¿no? Tan necesario, que son las cosas que no se discuten y que son obviamente imprescindibles. Para eso, entonces, les voy a hacer una primera consulta común a ambos, después vamos a hacer alguna consulta más particular. La primera sería, digamos, para empezar y hacer, obviamente, que cada uno de ustedes pueda hacer una primera presentación o aproximación al tema, que debemos entender como el control público, ¿no? ¿Por qué el propio Estado debería ser controlado? ¿De qué manera los controles fortalecen el funcionamiento de la democracia y pueden mejorar la gestión de los recursos públicos? ¿Cuál es el papel, entonces, del control público pensado en términos conceptuales, además de lo institucional? Así que les dejo, Oscar, primero para que hagas una presentación de algunos minutos sobre tu posición. cómo no, Margarita, muchas gracias primero por tus palabras tan halagadoras, ¿no? Y bueno, voy a responder a esta primera pregunta. También muchas gracias también por compartir este panel con una persona tan importante como la doctora Pitiot. Eh, Primero diría que eh, lo voy a decir ya que hablaste de que tengo muchos libros, estoy presentando este viernes un libro, así que paso un aviso porque digamos, el último y tiene que ver con el tema directamente. Y voy a hacer una definición que tiene que ver con la pregunta que nos estás haciendo. Yo diría que el control público es la llave que permite abrir el Estado, un Estado que, como sugería Max Weber, es una caja negra. Y los órganos de control son los cerrajeros que tienen las llaves, a veces las ganzúas, con las que realizan las actividades de vigilancia y evaluación del desempeño de la administración pública. Mi libro se llama justamente Abrir el Estado, ¿quién tiene la llave? ¿No? Y la pregunta es ¿para qué? ¿No? Bueno, obviamente para asegurar que las acciones que lleva a cabo un gobierno y sobre todo su administración pública se ajusten a las normas vigentes,
respeten los principios de eficiencia y economía que sirven al interés ciudadano y a los objetivos del programa de gobierno que, digamos, votó la ciudadanía. Digamos, porque a veces la ciudadanía no sabe muy bien qué está votando. Y el control incluye o debería incluir la participación ciudadana y también, por supuesto, el que ejercen órganos internos, externos, órganos judiciales, para garantizar la transparencia, corregir desviaciones, exigir responsabilidades, es decir, tienen que asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva, de manera económica, de manera eficiente y además, por supuesto, fomentando la transparencia en la ejecución, la transparencia en los resultados de la gestión pública, para retroalimentar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Y existen muchos tipos de control, muchos tipos de instrumentos de responsabilización, control de cuentas, control judicial, control de legalidad. Hay otros montones de controles por resultados, evaluación de desempeño, tableros de control, premios a la calidad, cartas compromiso, contrato de gestión, plebiscito, revocatoria de mandato, y después órganos que los hemos ido creando unos tras otros, contadurías, auditorías, oficina anticorrupción, defensorías del pueblo, órganos de control legislativo, órganos especializados en narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta que nos estás haciendo es ¿por qué el Estado tiene que ser controlado? Bueno, yo voy a recurrir un poco a la historia para responder a esta pregunta. Si uno mira, lee de nuevo los papers de los federalistas de Estados Unidos, que básicamente los produjeron Hamilton y Madison, hay una cita notable en esos papers que dice algo así como si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún tipo de gobierno. Si en cambio los ángeles tuvieran que gobernar a los hombres, no sería necesario ningún control externo o interno sobre el gobierno, nos estarían gobernando ángeles. Pero si uno quiere diseñar un gobierno en el que los seres humanos administren a otros seres humanos, la gran dificultad consiste en que primero hay que conseguir que el gobierno controle a los ciudadanos, y después, a continuación, obligarlo a que se controle a sí mismo. Y esta que parece una pregunta de hace, bueno, de la época de la Revolución Norteamericana, en realidad la planteó 20 siglos antes el poeta Juvenal, cuando hacía aquella famosa pregunta que en latín decía quid custodiet ipsos custodes, o sea, ¿quién va a vigilar a los vigiladores? ¿Quién va a juzgar a los gobernantes? ¿Quién nos va a proteger de los gobernantes? Y esa pregunta la retoma después en la República, ese diálogo que se produce entre Sócrates y Platón sobre la sociedad perfecta, ¿no? Y en ese diálogo se refieren a la clase gobernante como la encargada de proteger la ciudad, es decir, la ciudad-estado griega, donde Sócrates le pregunta entonces a Aristóteles, a Platón, perdón, le pregunta, ¿quién nos va a proteger de los protectores? Y Platón le dice, ellos se van a cuidar a sí mismos. Porque para Platón, los guardianes de la sociedad tienen que convencerse que como individuos tienen que ser más virtuosos que aquellos a los que sirven y tener, por lo tanto, un comportamiento ejemplar. Tenían que sentir total aversión por los privilegios, por las prerrogativas y, por lo tanto, para personas como esas no haría falta un vigilante. Lamentablemente, los filósofos reyes escasean, tenemos más bien, nos sobran emperadores, ¿no? Y en el fondo, el problema se reduce a quién tiene el poder, cómo usa el poder, y el recurso de poder que está en juego es, por supuesto, la información, ya que el ciudadano no consigue saber, no consigue conocer adecuadamente si su agente, que en definitiva el agente del ciudadano es el Estado, cumple efectivamente con el mandato otorgado. Y entonces, en una democracia, la división de poderes, los frenos, los contrapesos, la vigilancia mutua entre los distintos poderes del Estado, ayuda, pero no resuelve el dilema. Por lo tanto, y en eso adelanto mi conclusión, ¿no? Que también la planteo en mi libro, dicho sea de paso,
Una de las llaves necesarias para abrir el Estado la tiene que fabricar la propia ciudadanía, ya que no es suficiente que haya una disposición por parte de algunos, digamos así, llamémoslo agentes estatales virtuosos, para someterse a las reglas de la transparencia, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas. Y esta es la esencia del famoso dilema principal agente sobre el cual podemos volver, si querés, después de darle la palabra a mi colega del día de hoy. Muchísimas gracias, Oscar, muy preciso. Carla, entonces te paso para responder esta primera consulta. Bueno, primero quiero agradecerte, Margarita, por la convocatoria y el honor también de poder estar en este panel con Oscar, agradecerle a Gastón muchísimo también. Y yo quiero, además me interpela mucho lo que nos estás proponiendo. Vos nos estás proponiendo salirnos de la coyuntura, cosa que es muy difícil en estos tiempos, y quienes conocemos el Estado y creemos en el Estado creemos en el control público gubernamental, también podemos salirnos un poco de esa coyuntura porque también tenemos un ideal de Estado y de control público en ese sentido. Entonces, yo quiero empezar tal vez con un concepto que es muy simple, pero que para mí es muy potente y que tiene que ver con que el control público es y debe ser una garantía contra el abuso de poder. Y también una manera de prevenir y luchar contra la corrupción. Oscar hablaba muy bien de este equilibrio de los poderes. Por eso, para decirlo en otras palabras, este concepto al que yo me quiero referir tiene que ver con garantizar que lo público se administre de manera eficiente. ¿Es un concepto simple? Sí, pero a veces es de mucha complejidad para que también el ciudadano pueda entender cuál es la función del control gubernamental, si no me comprometo también como ciudadano, ejerciendo también mis derechos de controlar como ciudadano. Y que cada peso del Estado llegue a destino asignado también es un concepto simple, porque si entendemos que el presupuesto asigna las partidas presupuestarias a los programas y después existe una cuenta de inversión, que es el otro lado de la moneda, de una misma moneda, presupuesto y cuenta de inversión, qué bueno sería que se le diera tanta importancia al debate del presupuesto, al debate de la aprobación de la cuenta de inversión, como se le dan cantidad de horas y debate para el debate del presupuesto. Entonces, contar con organismos de control, ante tu pregunta, que sean fuertes, que garanticen gestiones transparentes, pero que también a la vez contribuyan a un sistema democrático donde incorporo también los conceptos, porque es imposible escindirse del concepto del acceso a la información. Volvemos al control ciudadano cercano, efectivo, de los actos de gobierno, y ahí viene también un derecho que tienen los ciudadanos de saber de qué se trata y qué están haciendo nuestros funcionarios cuando ejercen la función de servidores públicos y de funcionarios públicos. Por eso los funcionarios tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía, por eso tienen que existir mecanismos de acercamiento al ciudadano y mecanismos institucionalizados. En estos tiempos más que nunca debemos reforzar y entender que tiene que existir un control preventivo. Por eso vuelvo al concepto que vos decías, ¿cuál es el ideal? Y bueno, el ideal, y tal vez pueden estar en desacuerdo conmigo, pero el control ideal debe ser también un control preventivo, que dote de más instrumentos a los organismos de control para evitar que las conductas de los funcionarios sean conductas inapropiadas en la gestión de los recursos públicos. El control en los actos de gobierno es indispensable para muchos de los conceptos que vertía Oscar vinculados con administraciones
públicas transparentes, eficientes, y yo lo agrego justas también, porque proteger los derechos de los ciudadanos también fortalece la confianza en las instituciones. Si nosotros le mostramos a los ciudadanos como funcionarios qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde asignamos los recursos, y si también los organismos de control son organismos de control abiertos, no opacos, sino que muestran qué es lo que están controlando, también aseguramos esa confianza en las instituciones que en este momento y desde hace un tiempo también se encuentra bastante deteriorado. Asegurar que los recursos se utilicen en beneficio de toda la sociedad. En resumen, cuando hablamos de los organismos de control, son no un componente, es un estandarte esencial para el fortalecimiento de la democracia. No podemos hablar de democracia pensándola desde una democracia perfectible si no pensamos en organismos de control fuertes, independientes, autónomos y que además se fortalezcan en una organización o en un poder como es el poder legislativo. Me parece que en el año 94 una de las cosas más importantes que tuvo la reforma fue esa, dotar al poder legislativo de ciertas facultades que tiene que ejercerlas, no solo porque tiene el deber, sino que tiene la obligación absoluta de ejercer este control político para que las instituciones sean más transparentes, para que los funcionarios rindan cuentas. Así que me parece que en ese sentido pensar este tipo de organizaciones y de organismos de control que tengan estas características son las que fortalecen sin lugar a dudas la democracia, la participación también ciudadana, porque fortalece también la confianza ciudadana. Gracias, Carla. Me gustaría que nos hablaras ahora de la auditoría en particular. En gran medida tu carrera, tu trayectoria ha sido adentro de la auditoría. Entonces, lo que te quiero preguntar es de qué manera nosotros podemos bajar todo esto que vos nos estás planteando, que no deja de tener los términos abstractos, digamos. ¿Cómo bajamos eso a lo concreto que es el funcionamiento de la auditoría? O sea, si la auditoría está en condiciones de cumplir con todas estas cosas que vos estás diciendo, a mí me entusiasma cuando vos haces mucho énfasis en el rol preventivo del control público, por supuesto. Ahora, la auditoría se hace cargo de un control posterior y eso, bueno, no sé si en realidad sirve, si es útil. ¿Qué reformas deberían incorporarse en el funcionamiento de la auditoría, en la legislación que rige esto? Que nos cuentes un poco tu experiencia ahí adentro y cómo ves hoy la cuestión de la auditoría, porque a veces me da la impresión que hablamos de cosas del deber ser, de lo que nos gustaría o de lo que la norma dice. Y después hay una brecha y una distancia entre eso y la realidad, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Es verdad lo que vos decís, que a veces uno habla del deber ser y lo que la norma dice, y cuando uno está en la práctica de las tareas de auditoría, te encontrás con una brecha. Pero yo quiero sumar un elemento más, y es que a mí me parece tal vez el más preocupante de todos, que tiene que ver que desde el año 92, cuando se sanciona la 2456 e instaura este nuevo sistema de control público para el sector público nacional, se le encomienda a la auditoría justamente este control externo. Con la reforma del año 94, todos sabemos que la auditoría empieza a tener un reconocimiento constitucional, y el artículo 85 de la Constitución, que es muy claro, ¿sí?, en la determinación o en la presunta determinación de competencias y facultades, hace algo que muchas veces no se le presta atención, que tiene que ver con que refuerza la autonomía y la independencia. Ahora, lo hace dándole un mandato constitucional
al Poder Legislativo, que es el de justamente reglamentar este artículo 85, y se lo da como mandato a los diputados y a los senadores. ¿Para qué? Para asegurar que se desempeñen las funciones sin ninguna interferencia de ningún otro poder, pero también para garantizar algunas cuestiones que tienen que ver con sus competencias. Hablamos del deber ser y hablamos de lo que es. Yo ya soy grande, no lo aparento, pero yo entré a mis 19 años a la Auditoría General de la Nación, es decir, yo la vi nacer a la auditoría. Hice toda mi carrera primero como administrativa y luego como abogada especialista en auditorías de control de gestión y financieras, es decir, he pasado por muchos de los sectores del Estado y de la administración, y nosotros íbamos viendo, a medida que iban pasando los años, que era una auditoría que tenía limitaciones en sus facultades. Es decir, una de las cosas que enseguida detectamos es que de la interpretación entre la ley de creación, que es la 24.156, se constataban una limitación en las facultades. ¿Por qué? Porque había facultades que no estaba teniendo, que en algún momento uno puede haber dicho que fue una estrategia en el cambio del sistema, pero la auditoría empezó a tener limitaciones en sus capacidades operativas que tienen que ver con intervención previa y concomitante, con solicitar, por ejemplo, la suspensión de algunos efectos de actos lesivos, de actos administrativos, efectuar denuncias penales, impulsar, por ejemplo, acciones de recupero en perjuicio, que se pueden haber cometido en perjuicio patrimonial del Estado, o acciones administrativas, por ejemplo, para la determinación de la responsabilidad disciplinaria. Muchos de los que están escuchando tal vez me podrán decir, bueno, Carla, pero para eso está la Sindicatura General de la Nación. Está bien, la Sindicatura General de la Nación está para el control interno, pero eso no obstaculiza que la auditoría podría perfectamente no solo dar recomendaciones como efectúa actualmente. Si vos me decís, ¿qué hace la Auditoría General de la Nación hoy? Además de hacer un trabajo técnico espectacular, porque yo siempre voy a defender el trabajo que hacen cada uno de los trabajadores técnicos y profesionales de la auditoría, que lo hacen con un nivel espectacular, pero cuando tienen que hacer sus auditorías y tienen que emitir sus informes, lo que hacen son recomendaciones al Poder Ejecutivo. A lo sumo comunica los informes a los restantes organismos y tiene una coordinación, yo diría, bastante limitada con los otros organismos, por ejemplo, con la Sindicatura General de la Nación. Ni hablar su relación tal vez no es poco institucionalizada con el propio Poder Legislativo. Vos, Marga, fuiste diputada, yo fui miembro de la mixta revisora de cuentas, y era muy difícil que nuestros colegas diputados y senadores leyeran un informe de la Auditoría General de la Nación. Ni siquiera cuando se los acercábamos desde la comisión mixta, cuando tenían que ver con algún dato vinculado con, por ejemplo, a la comisión específica de transporte, a la comisión específica de por ejemplo, de infraestructura, o cuando hablábamos de temas de desarrollo social, cuando las auditorías tenían vinculación con eso. Era muy difícil que lo leyeran y que además actuaran en base a esos informes que les llegaban, siendo que en realidad es una obligación del legislador tomar esos informes y hacer algo con ese informe. Porque hay algo que muchas veces se soslaya y que tiene que ver con que la auditoría hace un control técnico, es asesor técnico del Congreso, y los diputados y senadores hacen un control político de ese informe y una lectura política de ese informe. Entonces, cuando vos me preguntás qué se necesita, más que hablar de reforma, yo diría que es reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional. Vos tenés un proyecto de ley presentado.
Y vos sabés lo que yo peleé durante los años que fui diputada para que ese proyecto tuviese en algún momento algún tratamiento parlamentario. Bueno, vos lo lograste este año, que por lo menos en la Comisión de Asuntos Constitucionales tu proyecto sea por lo menos tratado, leído y demás. Ahora, se trata, vuelvo a insistir, de cumplir con la manda constitucional del año 94 en el sentido de adaptar al nuevo mandato constitucional la 2456. Es decir, si a mí me preguntás, para mí hay contradicciones e inconsistencias entre el actual sistema de control que se rige por una ley anterior al año 94 con la propia Constitución Nacional. ¿Y eso qué genera? Discúlpame que haga unas comillas y se interprete tal vez como coyuntura, pero a más de 30 años de la reforma constitucional, estamos con un artículo sin reglamentar porque tampoco hay voluntad política para que se haga, y además lo peor de todo es que eso da lugar a dilaciones y a especulaciones políticas que perjudican sin lugar a dudas la institucionalidad y la actividad enorme técnica que tiene la Auditoría General de la Nación. Gracias, Carla. Clarísima, clarísima. Así que muchísimas gracias por esto. Oscar, vamos a ir tal vez a la otra cara, ¿no? Porque Carla nos hablaba del funcionamiento, posiblemente del órgano más importante de control, que es la auditoría. Pero cuando nosotros incluimos, por tu sugerencia incluso, el título, relaciona el control público con la gestión. La gestión se lleva a cabo a través de la política y de las políticas, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que vos nos ayudes a desentrañar un poco esa relación entre el control público, la gestión, las políticas públicas, qué son las políticas de Estado. Hace mucho tiempo que vengo planteando que uno de los problemas graves de la Argentina es la falta de una mirada de largo plazo, ¿no? Todo es cortoplacismo. En el caso de la política, siempre es como que el corto plazo es la elección que viene. Y justamente algo que nos falta es darle al funcionamiento del Estado la estabilidad. No hay tampoco estabilidad económica si no hay estabilidad política. Y parece como que siempre andamos a los tumbos y nos falta justamente pensar en políticas públicas de Estado, ¿no? Bueno, quisiera que nos hablaras un poco de este tema, de la relación del control con la gestión y la política pública y las políticas de largo plazo. Cómo no, Margarita, pero si me permitís, escuchándola a Carla, y habiéndome quedado en mi intervención anterior en un punto sobre el cual quería decir algo más, me doy cuenta que Carla se ha metido en la micro, digamos, del tema del control, porque efectivamente es una conocedora muy profunda, muy íntima de lo que pasa incluso en la relación entre los distintos órganos de control, y yo más bien tengo una mirada macro sobre este tema, ¿no? Y yo creo que acá hay un problema fundamental que es la asimetría de información que existe entre gobierno y ciudadanía. Yo recuerdo, creo que alguna vez lo comenté en presencia tuya, allí en Mendoza, que Sí, en la universidad. exactamente, que un gobernador de los Estados Unidos hace mucho tiempo le decía a sus colaboradores, nunca pongan juntos una fecha y un resultado, porque siempre va a haber alguien que va a estar esperando ese día para echarle en cara el hecho de no haber conseguido el resultado. Entonces, ¿para qué distribuir munición gratuita? Decía, ¿no? Y justamente ese es el problema, ¿no? Es el problema del famoso dilema principal agente. Nosotros pensamos que la palabra mandatario quiere decir el que manda. No, no es el que manda. El que manda Al es el revés. mandante, ¿no? Los mandatarios son nuestros agentes y a veces parecería que el lenguaje e incluso la política ha distorsionado totalmente esa relación. Nosotros somos los gobernados, los ciudadanos somos los gobernados, peor aún todavía, para el derecho administrativo somos los administrados, ¿no? Y por supuesto, además del control diferencial de información, el diferencial que hay entre los recursos
digamos, en términos de recursos económicos, en términos de recursos de monopolio de la coerción, incluso de recursos ideológicos, evidentemente tenemos una relación, los ciudadanos, respecto de nuestros mandatarios que es totalmente asimétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar, ¿no? Pero ahora, digamos, quería hacer esa observación porque me parece muy importante esta diferenciación entre la discusión que podemos tener en el nivel micro, pero también, digamos, en este nivel macro sobre qué es lo que está en juego, ¿no? En estos conflictos. Ahora, respecto de tu pregunta más específica sobre cómo se relaciona con la política, con las políticas de Estado, etcétera, ¿no? Con la estabilidad a largo plazo, ¿no? Primero tenemos que preguntarnos qué es una política de Estado, ¿no? Porque para un japonés o para un alemán, política de Estado no significa nada. No es un término que tenga una traducción en ninguno de esos idiomas, ni siquiera en inglés, ¿no? No en el sentido que nosotros le hemos dado. Creo que hemos inventado en la Argentina ese término. Incluso hace poco dirigí, digamos, no, dirigí una tesis doctoral sobre el tema de política de Estado, ¿no? En Argentina. Y el problema es que no existen políticas de Estado. Una política de Estado se supone que es aquella orientación político-ideológica que se mantiene a través del tiempo, superando la vigencia de un gobierno o incluso se mantiene más allá de cambio en la naturaleza del régimen político, ¿no? Y eso no lo tenemos, porque efectivamente, como vos indicaste, vivimos en una especie de presente continuo, el cortoplacismo, ¿no? Y creo que en realidad son tres los problemas, porque la gestión pública yo la concibo como una gestión en tres tiempos. Hay que gestionar el futuro, gestionar el presente, pero también gestionar el pasado. La gestión del pasado tiene que ver fundamentalmente con el control, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres problemas. Primero, que es esta visión presentista, llamémoslo, ¿no? En la formulación e implementación de las políticas públicas. Pero hay un segundo problema que es el de la gestión autista, ¿no? Que no, en general, los funcionarios públicos tratan de manejar su metro cuadrado, que le es, digamos, que es parte de su competencia, exclusivamente solos, cuando en realidad los problemas de gestión pública son problemas transversales. La cuestión de la pobreza no es una cuestión del Ministerio de Desarrollo Social, es una cuestión que atraviesa prácticamente todo el gabinete presidencial y además es una cuestión vertical, digamos, donde las distintas jurisdicciones de gobierno tienen que llevar adelante políticas consensuadas. Y el tercer problema es el problema de lo que yo llamo la respondibilidad por los resultados y las consecuencias de las políticas adoptadas. Déjame desarrollar esto de estos tres tipos de problemas. Hace muchos años, Albert Hirschman, un gran economista político, ¿no? Planteó que hay una suerte de estilo latinoamericano de formular e implementar políticas públicas, que está caracterizado por la predisposición natural y la urgencia por actuar, y por lo general con muy poco conocimiento de una manera inconsulta, ¿no? Por lo tanto, si uno quisiera incorporar el futuro a la gestión pública, tiene que hablar de planificar, de programar, ¿no? Y si quiere hablar del pasado, tiene que hablar de monitorear, de controlar, de evaluar, ¿no? Y por lo tanto, montar las estructuras y los sistemas que requeriría una gestión en tres tiempos, ¿no? Pero la política pública se limita generalmente al presente o este presente continuo, ¿no? Y entonces domina una suerte de actuación súbita, inesperada, irreflexiva, sin prever o anticipar qué obstáculos pueden ocurrir, cuáles son las consecuencias secundarias de llevar a cabo políticas que no son suficientemente estudiadas, y por lo tanto a veces se pierde de vista que si no hay futuro, en el sentido de planificar y programar, tampoco hay pasado, porque solamente si uno sabe hacia dónde se quiso ir, puede llegar a comprobarse si se alcanzó la meta o si se está llegando, ¿no? Entonces, no sirve de nada, me parece, controlar o monitorear si no sabemos qué es lo que se quiso obtener.
Entonces, mirar hacia el pasado permite observar cuál es el punto de partida, cuál es la línea de base, cuáles son los avances que se lograron, y en cambio, en lugar de eso, se administra el día a día, y entonces futuro y pasado, dentro de esos tres tiempos que estoy señalando, ocupan un lugar totalmente secundario en el estilo dominante de políticas públicas, o en todo caso merecen un tratamiento totalmente virtual, ¿no? Quiero referirme al problema fundamental de todo esto, que es el que me parece se relaciona más con la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Porque, digamos, este es un déficit muy serio que implica que hay un desencuentro total entre la información y las políticas públicas, y esta ausencia real de rendición de cuentas por la gestión, ¿no? Y a pesar de que en general cuando sube un nuevo gobierno hay una serie de exigencias preelectorales que obligan a un candidato político que compite por la ocupación del gobierno a explicitar cuáles son las metas de su gestión, ¿no? La cultura política dominante tiende a dispensarlo totalmente al gobernante electo, ¿no es cierto?, de esta obligación de rendir cuentas cuando los resultados de su gestión no coinciden, por lo menos, o no condicen con las promesas o con los recursos que afectó, ¿no es cierto?, a la implementación de esa política. Entonces, lo más habitual es que la información se distorsione, se oculte o simplemente no se genere siquiera, porque en cualquier caso va a servir de muy poco para juzgar realmente cuál ha sido su desempeño, y menos aún todavía para imputarle responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponderle, ¿no? Por eso yo acuñé hace un tiempo atrás un término que la RAE por lo menos todavía no lo aceptó, ¿no? Para aludir a este déficit que tiene la gestión pública, que es el término respondibilidad, ¿no? Que creo que de alguna manera expresa mejor la noción de accountability. Y fíjense ustedes que en realidad todavía seguimos hablando de accountability horizontal, accountability social, accountability vertical, etcétera, ¿no? Porque rendir cuentas supone una exigencia que incluso puede plantearse como una obligación legal, pero responsabilidad, en cambio, responsabilidad denota la acción y el objeto de rendir cuentas. Es decir, hay una, o debería haber, una previa incorporación a la conciencia de ese valor y de la obligación de responder sin necesidad de que medie la intervención de un tercero para exigirlo, ¿no? A veces utilizamos el término responsabilización, ¿no? Y esto fue motivo de una discusión cuando tuvimos allá por a fines del siglo pasado, ¿no? En el año 1999, donde hablábamos con mis colegas en el CLAT de responsabilización, y yo decía, no, no me parece que tengamos que usar ese término, porque responsabilidad muestra dos diferencias significativas. Porque por un lado invierte la dirección de la exigencia en el sentido que en primer lugar es el agente, es decir, el mandatario público quien tiene que demostrar la voluntad de rendir cuentas, incluso antes de serle exigido por parte del ciudadano que es el mandante. O sea, por un imperativo moral, por una autoexigencia ética, o porque simplemente haya una pauta cultural que está enraizada en su conciencia. Por otra parte, y recíprocamente, nosotros los ciudadanos como principales no tendríamos que acudir, de existir, por supuesto, responsabilidad en el sentido que estoy planteando, a imponerle una exigencia de rendición de cuentas, más allá de que esa rendición sea o no objeto de una eventual sanción, ¿no? Porque la voluntad de rendir cuentas precede al acto de asumir la responsabilidad, y por lo tanto al hecho de que ese compromiso resulte luego pasible de una exigencia de responsabilización, ¿no? Creo además que el alto grado de desafección política que en general existe en la ciudadanía, y esa renuencia que hay, salvo por supuesto aquellos que son militantes, ¿no?, a involucrarse en los asuntos públicos, también
obstaculizan, me parece, las posibilidades de corregir los déficits que presenta este estilo de gestión que prevalece en América Latina. Y hay una abundantísima literatura que coincide en destacar esta baja disposición por parte de la ciudadanía a participar en la esfera pública, que manifiesta total acuerdo con el valor y la importancia de la participación ciudadana, pero a la vez asume un muy escaso compromiso individual con el esfuerzo que demanda esa participación ciudadana, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante a la hora de diseñar procesos de gestión que permitan y promuevan justamente la participación ciudadana y la colaboración de los ciudadanos, entre otras cosas, en el control, pero también en la programación y en la planificación de las políticas públicas. Muchísimas gracias. He anotado cantidades de cosas, no me dan la mano de todos los apuntes que voy tomando, Oscar. Como siempre, aprendo. No, me gustaría hacerte, antes de ir a la pregunta final o de cierre, una accesoria a esto que hablabas, que es sobre el tema de responder de la responsabilidad o la responsabilidad. ¿Crees que deberíamos tener... Sí, sí, Responsabilidad. sí. Por eso lo entendí perfectamente la diferencia, pero mi pregunta es si crees que debería haber una ley específica de responsabilidad del funcionario público, sobre todo cuando el accionar de este produce un daño, porque lo que tenemos son muchos ejemplos. A mí me pasa más de una vez que digo, si el funcionario pagara con su patrimonio por las malas decisiones, posiblemente tendríamos menos casos, ¿no? De los que terminamos pagando. ¿Qué opinión tenés de eso? Por supuesto, yo creo que medidas como esas serían muy oportunas, pero al mismo tiempo tengo el temor de que caigan en letra muerta, como muchas de las otras leyes de responsabilidad que adoptamos, ¿no? Incluso responsabilidad fiscal, que tenemos leyes de responsabilidad fiscal y sabemos que no han sido cumplidas de ninguna manera, ¿no? Este, eh, Claro. Tenemos órganos, montones de órganos de control, ¿no? Y sin embargo, la corrupción sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando. Y yo quiero marcar, si me permitís, ¿Sí? porque estuve viendo unas estadísticas que a mí me resultan sumamente interesantes. Yo no sé si sabes cuántos países del Caribe existen. ¿Te Muchísimo. No tengo el cálculo. sorprendería que diga 17? Son Y no, bastantes. porque hoy muchas de las pequeñas islitas con poblaciones mínimas son estados, ¿no? ¿Sabes cuántos son los latinoamericanos? 21. Y 17 del Caribe. Bueno, ¿sabes cuál ha sido en los últimos 25 años los índices de corrupción en el Caribe y en América Latina, y separadamente los 17 y los 21 países? Bueno, en el caso de América Latina, sobre una base 0 a 100 de control de la corrupción, en el 2005 el valor era 42, en el 2010 43, el promedio, en el 2015 38 y en el 2021 34 sobre 100. ¿Sabes cuáles han sido los valores en los países del Caribe de control de la corrupción en esos 4 momentos en el tiempo? 75, 73, 67 y 69. Es decir, que los países del Caribe tienen prácticamente el doble de un desempeño mucho más positivo en términos de control de la corrupción que los países latinoamericanos. A veces decimos América Latina y el Caribe, ¿no? Y creo que no tomamos en cuenta que hay una cultura muy diferente, ¿no? Y si miramos cuántos órganos de control tienen los países del Caribe, no los he mirado, no he mirado este dato, pero estoy absolutamente convencido que son mucho menos que los que tenemos en la Argentina.
Sí, le agregaría a eso también que cuando miramos, a mí me interesa a veces mirar el nivel de cumplimiento que los estados tienen con los compromisos internacionales que asumen, ¿no? Y en ahí también el Caribe tiene una diferencia en su favor bastante notable respecto de América Latina, ¿eh? Bueno, voy a ir entonces para terminar con ambos, con una pregunta final, digamos, así cada uno puede responder la pregunta y hacerla también a modo de cierre de esta conversación que ha sido tan, pero tan interesante. En realidad creo que en algún momento ambos me esbozaron un poco la idea del consenso político. Es imposible pensar en muchas de estas cosas en realidad si no hay consenso político. Esto es un tema nuestro, de nuestro presente, por supuesto, que es un exceso de confrontación permanente, la polarización, esa falta de ámbitos de conversación, de diálogo para construir consensos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de acuerdos se podrían o se deberían impulsar justamente para que el control público ingrese en la agenda política? Porque lo cierto es que son temas de los que no se habla. Ahora ya estamos en un proceso electoral. ¿Alguien habla de esto? Nadie. No son temas de la agenda pública, no son temas nunca de una convocatoria del gobierno para dialogar con los funcionarios, con los gobernadores, con los legisladores, no forman parte de la agenda. Carla hizo referencia a una reunión de conversación, de discusión de los proyectos de reforma de la ley de auditoría que hubo este año en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lamento decirles que no fue con la iniciativa de poner el tema del control público y de la auditoría como centro de la agenda, era porque había que nombrar había que ocupar los cargos públicos y entonces la tensión por los nombramientos hizo que se pusiera en discusión el tema de la ley de auditoría, ¿no? Entonces, bueno, les quiero preguntar esto a modo de cierre y voy a colar una preguntita más también, que es ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre las herramientas de la tecnología hoy en favor del control público? El tema de la innovación, Oscar, también has escrito y creo que la maestría que tenés habla de innovación. ¿De qué manera incorporar el concepto de la innovación, la inteligencia artificial, la tecnología también como herramientas para el control público? ¿Querés, Carla, hacerlo vos y Sí, después sí, le así pasamos a cierra Oscar? el doctor, así cierra el doctor, pero eh, a ver, cuando vos me hablas de los, creo que ambos hablamos de la importancia de los acuerdos, yo tengo que dar una mala noticia y creo que lo estamos viviendo. Desgraciadamente podría ser mejor el contexto de una elección, la posibilidad para que se generen mayores acuerdos, pero eso es en un mundo y en un país ideal. Hoy es evidente que lo que está pasando es que no hay acuerdos, pero te diría que el principal, la falta de acuerdo histórico que hay, es algo que vos dijiste, es que no se entiende que el control es un instrumento de gestión. O sea, este concepto tan claro, tan evidente para nosotros, tan naturalizado, no está naturalizado de la misma manera ni siquiera para los propios gobernantes cuando asumen la función las funciones del Estado. Es decir, yo tengo una frase de Oscar que en algún momento dijo que hablaba de que las administraciones públicas no pueden ser nunca mejores que la sociedad de la que forman parte, ¿no? O sea, uno no puede escindirse de eso, no tenés administraciones, no tenés funcionarios muy distintos que los que la sociedad te da. Y esto es así, y tampoco podemos pretender de los políticos algo distinto. Bueno, yo creo que uno puede siempre pretender mejores políticos, no solo más honestos, sino más preparados y más compenetrados con este concepto de que la gestión, el control me va a poder ayudar a tener una gestión mejor y más transparente, ¿no? Entonces, utilizar como eslogan de campaña no ha servido nunca, el control siempre para cuando soy oposición. Ahora, cuando soy gobierno, no me gusta que me controlen, y no solo eso, sino que hago campaña para que el control sea sesgado, distinto y demás.
creo que de un tiempo a esta parte, como nunca el control ha estado en la agenda, yo en eso, a ver, no es que disiento con lo que vos decís, se instala el concepto y la declamación de que se necesitan auditorías, se necesitan controles. Ahora, se hablan de auditorías, pero es imperante entender para qué son las auditorías. ¿Por qué la auditoría es una herramienta y un instrumento que no solo tiene que ser utilizado en algunos momentos como certificados de buena conducta, ¿no? Entonces, los organismos de control han advertido en muchas circunstancias situaciones críticas de gestión que no han sido oídas y que realmente el rol de la auditoría ha sido fundamental para ese tipo de advertencias. Entonces, siempre se menciona 11, pero también en los últimos años el informe de la auditoría respecto de la deuda externa tomada durante el año del 2018 o por ahí, la verdad que ese informe es un informe que fue muy importante también para determinar hasta qué punto esa deuda nos estaba comprometiendo a muchos años para adelante, ¿no? Que era una deuda imposible de pagar. Hoy nos encontramos con una situación atípica en la auditoría, que vos la mencionabas, con una cuasi acefalía, con un vaciamiento casi indirecto y una supresión de muchas de las facultades de la auditoría para poder seguir funcionando operativamente. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo para nombrar a los auditores. Y eso tiene que ver con estos acuerdos de los que vos hablabas, Marca. La falta de acuerdos, la falta de consensos para las cuestiones importantes. Y por eso es que la auditoría hoy no puede desplegar su máximo potencial. Entonces, yo termino diciendo algo que también lo venimos repitiendo desde el Observatorio del Control Público de la Fundación, y es que tenemos que empezar a cumplir con lo que ordenan las normas, con lo que ordena la Constitución. Es imprescindible una norma que reglamente el funcionamiento de la auditoría, si no vamos a estar dentro de 4 años volviendo a discutir cuándo se nombran los auditores, qué auditores deben ser nombrados, y la verdad que eso debilita la institucionalidad de un órgano tan importante como es la Auditoría General de la Nación. Vamos a estar no logrando el objetivo que es reforzar la autonomía y las facultades que los organismos de control tienen que tener. Y esto, yo vuelvo a insistir en la confianza ciudadana. Deberemos ser y estar a la altura de las circunstancias en la generación de estos acuerdos para generar mayor capacidad para confianza del ciudadano en el sentido de que finalmente no debe ser un tema de preocupación circunstancial por un tema de coyuntura, sino que tiene que ser un interés político institucional donde el Congreso, vuelvo a interpelarlo al Congreso en este caso, tiene que ejercer la función constitucional de control, de defensa de las instituciones democráticas. Hacerlo con el Defensor del Pueblo, hacerlo con la Auditoría General de la Nación, lo está haciendo con la Defensoría de las Niñeces. Me parece que es decir, bueno, soy poder legislativo, hay facultades que yo no voy a delegar y que quiero hacerme cargo, y me parece que de eso se trata también el concierto, hablaba hace un ratito Oscar con esto de la música, el concierto de la democracia y de las instituciones democráticas tienen que estar orientadas hacia eso. Y vuelvo al concepto de Oscar, que la manzana no se cae muy lejos del árbol. Las administraciones que sabemos generar, los políticos y los funcionarios que sabemos generar, no son muy distintos a los de la sociedad de la que formamos parte. Así que me parece que también tiene que ver con un rol que tenemos que ser nosotros los que impulsemos, promovamos e impulsemos los cambios y las transformaciones. Gracias, Carla, muchísimas gracias. Oscar, tu final. Bueno, muy bien. Le voy a dar una noticia de último momento, creo que de hace unos pocos días atrás. Ustedes saben cómo se llama la nueva ministra en Albania, de todos los países, imagínense usted, Albania, ¿no? La nueva ministra que controla las compras
y los suministros del Estado. Delia, algo así se llama, tiene un nombre, Delia, Diela se llama, y es Diela, un sí. robot, no es una persona humana. Claro. Con esto, digamos, te respondo a tu primera pregunta de esta última parte, Margarita. Es decir, el rol de la tecnología, ¿no? Como posibilidad de mejorar el control público. Evidentemente, los seres humanos no estamos en condiciones de ejercer plenamente el tema que hoy estamos discutiendo. Yo, digamos, respecto de acuerdos políticos que habría que impulsar, francamente, recuerdo que se han escrito muchos libros sobre acuerdos económicos sociales, y generalmente esbozo una sonrisa después de mirar el título. Yo no, digamos, cuando uno piensa en los acuerdos políticos, piensa en el pacto de Moncloa, ¿no? Y repite el pacto de Moncloa. Sinceramente, ¿cuántos pactos políticos realmente han funcionado? Yo no creo realmente los acuerdos de cúpula. Creo que, y acá vuelvo a reivindicar, y es realmente la conclusión de mi libro, que debería ser la ciudadanía la que tiene que servir de contraparte como mandante de su mandatario, ¿no? Porque no alcanza con reconocer el derecho a la información de la ciudadanía, no alcanza con habilitar mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Yo creo que algún día las sociedades van a naturalizar una concepción diferente. No la voy a ver yo, seguramente, ni sé si mis hijos, tal vez mis nietos, de la relación entre Estado y ciudadanía. Y la participación no va a ser solamente un derecho, sino, y en esto sí creo, va a ser una obligación ciudadana. Pero para que sea una obligación ciudadana tiene que ser impartida desde la infancia y no a través, por supuesto, de un curso de educación cívica, ¿no? Tiene que ser un componente absoluto y transversal de todo el proceso de formación del ciudadano prácticamente desde la primera infancia, ¿no? Y la medida de los avances que se vayan a producir en ese sentido va a depender, yo diría, de un cambio cultural profundo, porque no sirve de nada superponer organismos sobre organismos de control, porque en última instancia los protagonistas de esa transformación inevitablemente van a ser, por un lado, los responsables del Estado, aquellos que estén realmente convencidos de que una gestión pública abierta no solamente es una fuente de legitimidad política, sino también es el cumplimiento de su obligación como mandatarios, ¿no es cierto? Y los otros protagonistas que somos nosotros, los ciudadanos, cuando terminemos de tomar conciencia de que la democracia no depende solamente de nuestro rol como votantes y luego tengamos una democracia delegativa, como decía Guillermo O'Donnell, sino también depende del involucramiento activo en todas las etapas en que se requiere conocer si la actuación de los mandatarios se corresponde con el mandato otorgado, ¿no? Creo que esa es la esencia de, por lo menos de mi respuesta, y insisto, no creo en los acuerdos de cúpula. Bueno, pero muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una conversación de excelente nivel. No podíamos esperar ninguna otra cosa. Han sido ambos muy generosos. Oscar, lo único que me resta es desearte mucha suerte con la presentación del libro y agradecerte que sigas escribiendo y ofreciéndonos estos manuales para quienes nos interesa por lo menos la cosa pública. Así que gracias. Le paso entonces a Gastón para hacer el cierre. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a los dos expositores y a todo el público de hoy. Pasamos una tarde muy interesante, lo que acá se habló. Obviamente, el control hacia la confianza en las instituciones, porque sin control se pierde la confianza. Hay muchos ejemplos de todo eso, pero la charla de hoy giró alrededor de lo que le cuesta a las agencias estatales dejarse controlar. Y no solo las agencias estatales. Margarita y Oscar en un momento hablaban de la responsabilidad del funcionario público. Ustedes recuerdan el año 2015, cuando se dictó el Código Civil y Comercial, la comisión que lo había redactado
había redactado algunos artículos que se referían a la responsabilidad personal del funcionario público, donde se le extendía la Claro, responsabilidad del mismo modo que es responsable la persona jurídica privada, ¿m? Donde responde la persona jurídica por los daños que causen los que la dirigen o los que la administran, ¿m? En ejercicio en ocasión de funciones. La misma fórmula se usaba para el funcionario público, sin embargo se cambió eso, y en el código, tanto el Estado como el propio funcionario público, su responsabilidad se rige por el derecho administrativo. Por lo tanto, no es una responsabilidad que surja directamente del Código Civil y Comercial, sino que hay que entrar por los vericuetos del derecho administrativo, donde hay que agotar la vía, donde es larguísimo el camino, donde todo eso se pierde. Por lo tanto, hay una suerte de impunidad declarada por ley porque se cambió lo que se había hecho en la comisión redactora cuando pasó por el Poder Ejecutivo en ese momento, ¿no? Acuérdense, fines de 2014, principios de 2015. Hay una evidente voluntad de que los funcionarios públicos no respondan, ¿no? Eh, Todo eso hacia la misma cultura, ¿no? La cultura de no dejarse controlar. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ver pronto seguramente. Margarita, el próximo mes volveremos con otro tema. Y a todos los que asistieron, les agradecemos por haber estado hoy aquí. Gracias nuevamente. Muchas gracias. bueno, muchas Un placer. gracias, que tengan buenas tardes. Chau, chau, muchas gracias. Chao, gracias Marga, Oscar. Hasta luego a los dos.